Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, la reciente confesión de Kerem Bürsin. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del globo, ha abierto su corazón para hablar sobre sus relaciones pasadas y, lo que es más intrigante, sobre una mujer en particular que, según él, marcó una diferencia significativa en su vida. Así que prepárense para un viaje emocional e informativo, porque vamos a analizar qué significa esta confesión, quién podría ser esa persona especial y qué podemos aprender de sus palabras. Y antes de sumergirnos de lleno en el chisme jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es un simple clic, pero para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. No se queden afuera de esta comunidad. Kerem Bürsin, conocido por su carisma arrollador y su talento actoral, es una figura que siempre genera interés. Sus proyectos profesionales son siempre esperados con ansias, pero cuando se trata de su vida personal, el misterio y la especulación a menudo toman el protagonismo. Recientemente en una entrevista, Kerem decidió bajar un poco las barreras y compartir algo bastante personal. Dijo textualmente o algo muy parecido a esto, que a lo largo de su vida han pasado muchas mujeres, muchas relaciones importantes, personas que han compartido momentos de su vida, pero que hubo una en particular que marcó la diferencia. Esta frase, aunque corta, tiene un peso enorme. Nos hace pensar, nos hace preguntarnos, ¿quién es esta persona? ¿Qué la hizo tan especial? ¿Fue un amor de juventud, una relación fugaz pero intensa, o quizás alguien que lo ayudó a crecer de una manera que nadie más pudo? La verdad es que esta confesión abre un abanico de posibilidades y nos invita a reflexionar sobre el impacto que ciertas personas tienen en nuestras vidas, cómo nos moldean y cómo dejan una huella imborrable. Pensemos en el contexto. Kerem ha tenido relaciones públicas, como su vínculo con Hande Erçel, que capturó la atención de millones de fans. Se habló mucho de ellos, se especuló sobre su futuro, y cuando la relación terminó, el público también tuvo sus reacciones. Pero la frase de Kerem no se refiere necesariamente a una relación pública o a la más reciente. Habla de un tiempo, de un antes y un después. Podría ser alguien de su pasado, alguien que quizás no conocemos, pero que tuvo un papel fundamental en su desarrollo personal o incluso profesional. Cuando hablamos de alguien que marca la diferencia, no siempre hablamos de un romance apasionado. A veces esa diferencia la marca un mentor, un amigo que te impulsa a ser mejor, o incluso una persona que te ayudó a superar un momento difícil. Sin embargo, dada la naturaleza pública de Kerem y las preguntas que suelen hacerse en entrevistas, es muy probable que se refiera a una conexión emocional más profunda, una relación que le dejó una enseñanza vital o que lo transformó de alguna manera. La belleza de estas confesiones es que nos humanizan a estas figuras públicas que a menudo vemos como perfectas o inalcanzables. Nos recuerdan que al igual que nosotros, ellos también han pasado por experiencias, han aprendido de sus errores, y han sido tocados por personas que los han marcado. La frase marcó la diferencia sugiere que esta persona no solo fue un capítulo más en su vida, sino un punto de inflexión. Quizás esta persona le enseñó sobre el amor propio, sobre la importancia de la independencia, o tal vez le ayudó a ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Es posible que haya sido una relación que, aunque haya terminado, le dejó un legado de crecimiento personal. En el mundo de las relaciones, especialmente en el de las celebridades donde todo es analizado con lupa, reconocer que alguien tuvo un impacto tan profundo es un acto de vulnerabilidad que aprecio mucho. Ahora, la gran pregunta, ¿quién podría ser? Si bien la especulación es parte de la diversión de estos temas, es importante recordar que solo Kerem sabe la respuesta. Podría ser alguien que conocimos de su vida antes de la fama, una persona que lo apoyó en sus inicios, o quizás alguien con quien compartió un vínculo intelectual o espiritual muy fuerte. A veces las personas que más nos marcan no son las que están en el ojo público, sino aquellas que comparten nuestro espacio más íntimo. Lo que sí podemos extraer de sus palabras es un mensaje universal: todos hemos tenido a alguien que nos ha marcado, que nos ha hecho crecer, que nos ha enseñado algo valioso. Y es importante reconocer y valorar a esas personas en nuestras propias vidas. Además, esta confesión nos invita a reflexionar sobre el concepto de relación significativa. ¿Qué hace que una relación sea significativa? Son los años compartidos, la intensidad del amor, la lección aprendida.
Para Kerem, parece que fue algo que trascendió el tiempo o la duración. Fue un impacto, una transformación. Y eso es algo que todos buscamos en nuestras conexiones, ¿verdad? Buscamos que las personas que entran en nuestras vidas nos aporten algo, nos hagan mejores, nos inspiren. Y cuando encontramos a alguien así, es natural que lo recordemos con especial cariño y gratitud. La entrevista, aunque no tengamos todos los detalles, debió haber sido un momento íntimo. El hecho de que Kerem haya decidido compartir esto públicamente sugiere que lo considera importante, que quiere darle el valor que esa persona merece. No es un comentario al azar, sino una declaración reflexiva. Nos dice que a pesar de su éxito y de la atención constante, sigue valorando las conexiones humanas profundas. Y eso, creo, es un rasgo muy admirable. Además de la posible identidad de esta persona especial, la confesión de Kerem Bürsin nos ofrece una lección valiosa. Nos recuerda que cada experiencia, cada relación, incluso las que terminan, nos forman como personas. Nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos, sobre lo que podemos dar. A veces, una relación que no dura mucho en el tiempo puede tener un impacto más duradero que una que se prolonga sin evolución. Es la calidad de la conexión, no necesariamente la cantidad, lo que verdaderamente importa. En un mundo donde a menudo se valora la cantidad de seguidores, de likes, o de relaciones superficiales, Kerem nos trae de vuelta a lo esencial, la profundidad de las conexiones humanas. Nos anima a valorar esas interacciones que nos desafían, que nos elevan, que nos hacen ver el mundo de una manera diferente. Y nos inspira a ser nosotros mismos la diferencia en la vida de alguien más. Ahora, para ir concluyendo este análisis tan interesante sobre las palabras de Kerem Bürsin, podemos resumir varios puntos clave. Primero, Kerem ha confesado que a pesar de haber tenido muchas relaciones en su vida, una mujer en particular marcó una diferencia significativa. Esta afirmación sugiere un impacto profundo y transformador, más allá de una simple relación. Segundo, aunque la identidad de esta persona es un misterio, sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las conexiones significativas y el impacto que ciertas personas tienen en nuestro crecimiento personal. Y tercero, la confesión de Kerem humaniza a las figuras públicas y nos recuerda la importancia de valorar la profundidad de las relaciones, no solo su cantidad o duración. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes hoy. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante e informativa. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final, por haber formado parte de este momento. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta confesión? ¿Quién creen que podría ser esa persona especial? ¿Y qué lecciones han aprendido de las personas que han marcado la diferencia en sus vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.